Inventé una mentira para evitar un castigo y terminé destruyendo a mi familia. Esto empezó hace unos 7 meses. Aunque, siendo honesta, la parte más fea comenzó mucho antes. Solo que en ese momento jamás imaginé que todo se saldría de control de esta manera. Tengo 16 años. Tengo una hermana menor, bastante más chica que yo, y no muchos familiares cercanos de mi edad. Por eso, la mayor parte del tiempo la pasaba con mis amigos. Algo que a mis padres nunca les terminó de gustar. Siempre decían que algunos de ellos eran una mala influencia para mí. Ya saben cómo son los padres. Ven a alguien con el cabello teñido o un tatuaje, y ya piensan que es delincuente. En especial mi papá. Siempre fue intenso, controlador, de carácter fuerte. Todo debía hacerse como él decía, sin discusión. Mi mamá, en cambio, era más tranquila, o al menos eso parecía antes de que todo explotara. Mi papá y mi mamá casi siempre estaban de acuerdo en lo importante, sobre todo cuando se trataba de mí. Era como si formaran un frente unido. Y yo sentía que no podía respirar sin que alguno estuviera vigilando cada paso que daba. Avanzando un poco. Hace unos 7 meses, mi papá tuvo que salir de la ciudad por trabajo durante varios días. Mi mamá se quedó sola con nosotras. Yo no me consideraba una chica rebelde, pero sí me gustaba sentirme libre, aunque fuera un poco. Y sin mi papá en casa, sentí que tenía una oportunidad. Una que, en lugar de pensar bien, simplemente tomé. En la preparatoria me había empezado a juntar con un grupo nuevo. Eran mayores que yo, más grandes, más experimentados, y solían reunirse por las tardes para tomar alcohol. No lo veía como algo tan grave. Muchos chicos de mi edad lo hacen. Supongo que en redes se habla de esto como si fuera el fin del mundo, pero en la vida real no parecía tan extremo. Un viernes después de clases fuimos a una casa cerca del barrio. Había música, risas y botellas. Yo tomé. No demasiado, pero lo suficiente como para saber que estaba haciendo algo que en casa no aprobarían. Lo que no esperábamos era que un vecino, el padre de uno de los chicos, nos viera entrar y salir. Ese mismo hombre fue quien llamó a mi mamá. Cuando ella se enteró, explotó. No gritó como lo hacía mi papá, pero su decepción fue incluso peor. Me castigó de inmediato. Me quitó el teléfono, me prohibió salir y me dijo que cuando mi papá regresara, hablarían los tres. Ahí fue cuando sentí verdadero miedo. Conocía a mi papá. Sabía que, si se enteraba, se pondría nuclear. Castigos extremos, controles, tal vez cambiarme de escuela, revisarme todo. Su estilo siempre había sido tolerancia cero. Vivir bajo su techo muchas veces se sentía como vivir en una prisión. Y yo ya estaba castigada. No sentía que fuera justo pasar por algo peor solo por haber cometido un error. Esa noche no pude dormir. Me levanté de la cama, busqué el teléfono que mi mamá había dejado guardado sin demasiado cuidado, y lo encontré. Eran casi las 2 de la madrugada cuando marqué el número de mi papá. Sabía que él no se enteraría hasta el día siguiente. Y sabía que, si hablaba primero, podía cambiar las cosas. Cuando contestó, mi voz temblaba. Le dije que había visto algo raro en casa. Que una noche, antes de que se fuera de viaje, había visto a mi mamá con otro hombre. No di detalles explícitos. No hacía falta. Solo dije que estaban demasiado cerca, que se notaban nerviosos cuando entré, que la situación no se veía normal. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Yo no estaba intentando destruir nada. Solo quería evitar que mi papá descargara toda su furia contra mí. Pensé que, con una discusión entre ellos, mi castigo quedaría en segundo plano. Mi papá solo dijo: «Está bien, gracias por decírmelo». Y colgó. En ese momento creí que no me había creído. O que no le había importado tanto. Ahora sé que me equivoqué. Al día siguiente, mi papá regresó antes de lo previsto. Yo todavía pensaba que todo quedaría en nada. Que quizás solo discutirían un poco y después seguiríamos con nuestras vidas. No imaginé ni por un segundo hasta dónde podía llegar aquello que dije en medio del miedo. Mi mamá no mencionó el alcohol. Ni una sola vez. Eso debió haberme parecido extraño desde el principio. Con mi papá, en cambio, estaba completamente distinta. Fría. Distante. Como si de pronto hubiera levantado un muro invisible entre ellos. Apenas se dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era con respuestas cortas, secas, sin mirarse. Esa primera noche fue incómoda. No hubo gritos, no hubo escenas, pero el silencio pesaba más que cualquier discusión. Mi papá intentó hablar con ella después de la cena. Le preguntó si pasaba algo. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar fragmentos desde el pasillo. Ella negó todo. Dijo que estaba cansada. Que no quería hablar. Más tarde, mi papá vino conmigo y me preguntó si sabía por qué mi mamá estaba tan rara. Mentí. Le dije que no tenía idea. Durante los días siguientes, todo empeoró. Empezaron las discusiones a puerta cerrada. Al principio eran susurros, luego voces elevadas, después gritos que atravesaban las paredes. Mi hermana menor se tapaba los oídos. Yo fingía no escuchar, pero cada palabra se me quedaba clavada en la cabeza.
Mi mamá lo acusaba. Mi papá lo negaba. Ella decía que sabía la verdad porque yo se lo había contado. Ahí se cayó cualquier posibilidad de fingir que no tenía nada que ver. Mi papá intentó explicarle que yo estaba castigada, que podía estar mintiendo por miedo, que todo coincidía con lo del alcohol. Pero mi mamá no quiso escucharlo. Para ella, yo no tenía motivos para inventar algo así. Un día incluso habló con el vecino, el hombre que había descubierto a los chicos bebiendo. Mi mamá aceptó que eso había pasado, pero dijo que una cosa no anulaba la otra. Y ahí fue cuando todo se salió de control. Mi papá empezó a exigirle cosas. Primero fueron explicaciones constantes. Luego, contraseñas. Después, revisar su teléfono, sus mensajes, sus correos. Revisó estados de cuenta, movimientos bancarios, historiales. Quería saber dónde había estado, con quién hablaba, a qué hora salía y a qué hora volvía. Cuando mi mamá se negó a instalar una aplicación de rastreo en su celular, él explotó. Gritó que si no tenía nada que esconder, no debería molestarle. Ella gritó que no era una criminal. Yo veía todo desde la escalera, con un nudo en el estómago. Quise decir la verdad. Más de una vez abrí la boca para confesar que todo había sido una mentira. Que no había visto a nadie. Que solo estaba asustada por el castigo. Pero cada vez que lo intentaba, la rabia entre ellos era tan grande que parecía imposible volver atrás. Después de un par de semanas así, mi mamá cambió todas sus contraseñas. Le dijo a mi papá que si no confiaba en ella en absoluto, entonces no había nada que arreglar. Desde ese momento, la casa se volvió una zona de guerra. Cada tarde, al regresar de la escuela, sentía que entraba a un campo minado. No hablaban si no era para discutir. Las comidas eran silenciosas, incómodas. Intentaban ver la televisión juntos, sentados en el mismo sofá, pero sin reír, sin bromear, sin mirarse. Solo dos personas fingiendo que no se odiaban, y yo en medio, cargando una culpa que no sabía cómo soltar. Yo seguía esperando que, de alguna manera, las cosas se calmaran solas. Que con el paso de los días el enojo bajara, que la desconfianza se disipara. Pero no pasó. Al contrario. Cada discusión parecía dejar una marca nueva, más profunda que la anterior. Mi papá dormía mal. Mi mamá casi no dormía. Yo tampoco. Una tarde, después de regresar de la escuela, encontré a mi papá sentado en la mesa del comedor con unos papeles frente a él. Mi mamá estaba de pie, con los brazos cruzados, mirándolo como si ya no lo reconociera. No gritaron. Eso fue lo peor. Mi papá deslizó los papeles por la mesa. Eran los documentos del divorcio. Mi mamá los miró apenas unos segundos. Luego dijo, con una calma que me heló la sangre. Perfecto. Eso es lo mejor. Y salió de la habitación. Esa noche nos sentaron a mi hermana y a mí en la sala. Nos dijeron que se iban a separar. Yo me quebré. Empecé a llorar sin poder detenerme y dije lo que llevaba meses guardándome. Todo esto es culpa mía. Mi papá me miró. Suspiró. Y dijo. Un poco. Eso fue todo. Esperaba que dijera que no. Que me dijera que no era mi culpa, que todavía me quería, que esto no tenía que ver conmigo. No lo hizo. Mi mamá reaccionó de inmediato. Lo llamó insensible. Dijo que la culpa era de él, no mía. Pero ninguno de los dos luchó por mí. Volvieron a discutir entre ellos, como si yo no estuviera ahí, como si mi llanto fuera solo ruido de fondo. Me levanté y me encerré en mi cuarto mientras las voces seguían atravesando las paredes. No dormí esa noche. Cuando por fin la casa quedó en silencio, ya estaba amaneciendo. A la mañana siguiente, nadie habló de lo ocurrido. Mi papá preparó café. Mi mamá se quedó en el celular, desplazando la pantalla para no mirar a nadie. Yo armaba mi mochila con las manos temblando. Mi papá se mudó al cuarto de invitados. Mi mamá empezó a cerrar su habitación con llave. La tensión se volvió constante. Un nudo permanente en el estómago. Cada vez que la casa estaba demasiado silenciosa, sentía que algo iba a explotar otra vez. Siempre dicen que los hijos se culpan por el divorcio de sus padres, aunque no sea su responsabilidad. Pero esta vez, yo sabía que sí tenía parte de culpa. Y eso me obligó a ver cosas que antes no quería notar. Mis padres ya estaban rotos antes de mi mentira. Yo no los rompí, solo apreté el detonador. Desde que hablaron del divorcio, todo se volvió más frío. Mi papá casi no hablaba, especialmente conmigo. Con mi mamá al menos discutía, pero a mí apenas me dirigía la palabra. No recuerdo haberlo visto sonreír en semanas. Mi mamá tampoco estaba bien conmigo. No estaba furiosa, pero tampoco cariñosa. Era distante, como si no supiera qué hacer conmigo. Dejé de ver a mis amigos. Mi papá volvió a esconder mi teléfono, esta vez mucho mejor. Y, sinceramente, yo tampoco tenía ganas de salir. Tenía miedo de empeorar aún más las cosas. Si alguno de los dos me hablaba, era con frases cortas, frías, prácticas. Y yo no sabía cómo arreglar nada. Me disculpé muchas veces. Les conté a ambos lo que hice y por qué lo hice. Les dije que mentí por miedo, por enojo,
por sentirme atrapada. Nunca quise que se separaran. Nunca quise dejar de ser su hija. Solo me respondían que ya estaba hecho, que eran problemas de adultos. Pero seguían tratándome como si yo fuera invisible. El daño ya estaba hecho. No había marcha atrás. Mis padres seguían adelante con el divorcio, y yo sentía que la familia se desmoronaba delante de mí sin que nadie se detuviera a ver dónde quedábamos mi hermana y yo. Empecé a pensar en el futuro. ¿Con quién viviría? ¿Cómo serían los cumpleaños? Las fiestas. Si alguna vez volveríamos a estar los 4 en la misma habitación sin tensión. Me preguntaba si empezarían a salir con otras personas. Si tendría que fingir que todo estaba bien. Si tendría que acostumbrarme a verlos felices por separado mientras yo cargaba con la culpa. Una parte de mí seguía esperando un milagro. Que alguno de los dos dijera basta. Que mi papá decidiera confiar. Que mi mamá creyera, por fin, que nada había pasado. Pero cada día que pasaba, esa esperanza se hacía más pequeña. En la casa ya no había discusiones explosivas. Había algo peor, indiferencia. Yo me sentía como un mueble más. Comía sola muchas veces. A veces uno de ellos ya había cenado. O el otro decía que no tenía hambre. Pasé de ser parte de una familia a ser una presencia incómoda en una casa llena de resentimiento. Mi hermana menor empezó a cambiar. Se volvió más callada. Dormía conmigo algunas noches porque decía que le daba miedo el silencio. Eso fue lo que más me dolió. Ella no había hecho nada. No había mentido. No había bebido. Y aún así estaba pagando las consecuencias. Un día, después de la escuela, escuché a mis padres hablar de la custodia. No estaban discutiendo. Estaban hablando como si se tratara de un trámite molesto. Ninguno decía claramente que quería quedarse con nosotras. Mi mamá decía que estaba agotada emocionalmente. Mi papá decía que no podía con todo ahora. Sentí algo romperse dentro de mí. No era solo el divorcio. Era la sensación de no ser prioridad para nadie. Esa noche me encerré en el baño y lloré en silencio. No quería que nadie me escuchara. No quería darles otro problema más. Empecé a pensar que tal vez lo mejor sería no estorbar. No hablar. No pedir nada. No existir demasiado. Los días se volvieron lentos, pesados. Hasta que apareció una opción que ninguno de los dos había mencionado antes. Mi abuela. La idea de irnos con mi abuela no apareció como una solución clara. Surgió como todo lo demás en esa casa, entre frases sueltas, cansancio y resignación. Primero fue un comentario al pasar. Luego, una conversación más larga. Después, algo que empezó a sonar demasiado real. Mi abuela vivía en otra zona, lejos del ruido de nuestra casa. Siempre había sido firme, pero justa. No gritaba. No controlaba cada movimiento. Escuchaba. Y, sobre todo, no estaba atrapada en el odio que mis padres se tenían ahora. Una noche, nos sentaron otra vez en la sala. No fue una charla larga. Ni cálida. Ni pensada para tranquilizarnos. Nos dijeron que, mientras ellos resolvían sus cosas, lo mejor sería que mi hermana y yo nos fuéramos a vivir con la abuela por un tiempo. Que era lo más sano. Que ahí estaríamos más tranquilas. Nadie preguntó qué queríamos nosotras. Mi hermana empezó a llorar. Se aferró a mi brazo, como si tuviera miedo de desaparecer si me soltaba. Yo no dije nada. Ya no tenía fuerzas para discutir. Ni para suplicar. Acepté en silencio, como había hecho con todo desde que esta pesadilla empezó. El día que empacamos nuestras cosas, la casa se sentía extrañamente vacía, aunque todo seguía en su lugar. Mis padres apenas hablaron entre ellos. Mucho menos con nosotras. Mi papá cargó las maletas al coche. Mi mamá nos dio instrucciones rápidas, prácticas, sin emoción. No hubo abrazos largos. No hubo promesas claras. Cuando llegamos a casa de mi abuela, ella nos recibió con los brazos abiertos. Nos preparó comida caliente. Nos acomodó un cuarto. Por primera vez en meses, dormí sin sentir que el techo iba a caerse. Pero la culpa seguía ahí. Cada vez que veía a mi hermana dormida, pensaba en cómo le había cambiado la vida por algo que yo dije por miedo. Cada vez que hablaba con mis padres por teléfono, sentía que había un muro imposible de cruzar. Ellos seguían atrapados en su guerra. Y nosotras habíamos sido evacuadas del campo de batalla. No porque no nos amaran, sino porque ya no sabían cómo cuidarnos en medio de su propio desastre. Los días en casa de mi abuela empezaron a volverse rutina. Escuela. Tareas. Silencio por las noches. No era un silencio incómodo, como en casa de mis padres. Era uno distinto. Triste, pero estable. Mi abuela no hacía demasiadas preguntas. No nos presionaba para hablar. Solo estaba ahí. Mis padres llamaban de vez en cuando. Nunca al mismo tiempo. Nunca preguntaban demasiado cómo me sentía. Preguntaban si comíamos bien, si hacíamos la tarea, si todo estaba en orden. Como si el orden fuera suficiente. El divorcio siguió su curso. Papeles. Trámites.
Decisiones tomadas y nosotras. Mi hermana se adaptó más rápido que yo. Jugaba. Reía. Yo fingía hacerlo. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. A veces me descubría pensando en esa noche. En la llamada. En la frase exacta que dije. Me preguntaba qué habría pasado si simplemente hubiera aceptado el castigo. Si hubiera tenido el valor de enfrentar a mi papá. Si no hubiera usado una mentira tan grande para tapar un miedo tan pequeño. Nunca volví a beber. Nunca volví a mentir de esa manera. No porque alguien me lo prohibiera, sino porque entendí el peso real de una mentira cuando se dice en el momento equivocado. Mis padres siguieron adelante con sus vidas. Separados. Distantes. Ya no como una familia. Y mi hermana y yo seguimos creciendo lejos de ese hogar que conocíamos, intentando entender cómo algo que empezó como un intento desesperado de evitar un castigo terminó por romper todo. No me considero una víctima. Tampoco una villana. Solo fui una adolescente asustada que tomó la peor decisión posible. Y ahora cargo con las consecuencias. A veces creemos que una mentira puede protegernos del dolor inmediato, pero olvidamos que algunas palabras, una vez dichas, no se pueden recoger. Porque hay mentiras que no solo cambian una conversación, cambian vidas enteras.